Muy buen día tengan todas y todos ustedes, transmitiendo una vez más en vivo desde la señal del 1180 AM. Nos da un placer de estar con cada uno de ustedes, espero pues nos sintonicen a través del 1180 de mixlr.com, diagonal Radio Webs, y nos ve en Facebook, ¿no? Comunicación Radio Webs. Saludamos enormemente a Juan Quintana, que está en los controles técnicos, y además, bueno, hoy ya casi a punto de salir de vacaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, es un receso, ¿no? Se regresa el 19 de julio, así que bueno, estamos aquí más o menos aprovechando estos últimos días, ¿no? De estar en vivo, y qué bien, casi finalizando, estamos con la maestra Gladys Navarro, quien nos hace el favor de semana a semana llevarnos las notas más relevantes que suceden a nivel nacional, local, y bueno, qué mejor aquí estar con ella. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy bien, mucho gusto estar aquí ya en la recta final de nuestro semestre. Ya concluimos clases, otro semestre más en pandemia. Yo lamento mucho no poder estar de manera presencial con mis estudiantes, los extraño muchísimo. Y vienen pues todavía semanas, periodos complejos por lo que estamos enfrentando. Pero bueno, dentro de todo, tratando de avanzar, tratando de estar del mejor ánimo para que el bicho además no nos agarre desprevenidos. Entonces, pues ya estamos en esta recta final y bueno, agradeciendo como siempre el espacio de nuestra querida universidad de Radio WAPS para reflexionar, para abordar temas importantes y creo que encaja muy bien dentro del modelo que tiene nuestra universidad de responsabilidad social universitaria, de poder reflexionar, poder incidir de algún modo también ahora en este momento que enfrentamos, en sensibilizar a nuestra ciudadanía sobre las diferentes crisis que estamos viviendo a nivel nacional, en temas de seguridad, a nivel local, en temas de salud, desde luego, ¿no? Que estamos viendo la situación que está avanzando de COVID crítica, y eso es lo que vamos a platicar, cómo se están proyectando en los medios de comunicación pues los diferentes temas, ¿no? En principio vamos a dar un repaso a nivel nacional para concentrarnos después en informarles y también platicar un poco de cómo se está informando del panorama COVID en Baja California Sur. Entonces, a nivel nacional, creo que las planas de los medios de comunicación en estos días en particular se están pues llenando de información de seguridad. Creo que pasamos las elecciones y bueno, pasamos creo que las reflexiones que vienen en este contexto y también las platicamos en este espacio, pero particularmente en estos días hemos estado registrando, y así lo ha registrado también la prensa mexicana, situaciones muy, muy violentas. Entonces, creo que siguen encendidas las alertas de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Y cómo nos proyectamos también como país, porque esta información se recoge a nivel internacional, desde luego. Es decir, la crisis de inseguridad que enfrentamos desde hace varios años continúa muy lamentablemente en todo el país. Ahorita minutos antes de entrar al aire lo platicábamos, ¿no? Por decir solamente 2 estados o 2 temas de lo más reciente, te planteaba el caso de Zacatecas y el caso de Reynosa. Sin embargo, está Guerrero con lo que sucedió en Iguala, ahorita lo comentamos rapidísimo, pero está Michoacán, está Sonora, es decir, lamentablemente en todo el país siguen existiendo hechos violentos. Y bueno, en el caso de Zacatecas, lo más reciente, incluso hay algunos titulares, ¿no?, que me parece los medios de comunicación tratan de dimensionar la situación. Entonces, por ejemplo, el medio, sin embargo, cabecea su nota: Zacatecas en llamas, ejecutan a 7 y cuelgan de un puente a 2 policías. Voy a leer un poquito nada más de lo que nos refieren. 4 mujeres y 3 hombres fueron asesinados por un grupo armado que irrumpió en una vivienda en Fresnillo, Zacatecas, y otras 2 personas también quedaron heridas de gravedad. Y esta es la información que confirmó la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad. En otro hecho, también se confirmó el asesinato de 2 policías del estado de San Luis Potosí. Entonces, que hicieron pues, su guardia, ¿no? En los límites de estados. Así es, que estaban reportados como desaparecidos y esta mañana fueron los que encontrados colgados en un puente, en uno de los libramientos más importantes de la capital zacatecana. Entonces, este hecho sin
acostumbra, como yo lo compararía, lo recuerdo, ¿no? Como en el caso de Los Cabos, lamentablemente el 2017, cuando también enfrentamos esta situación de violencia. Por primera vez tuvimos noticias de cuerpos colgados en 3 puentes diferentes en La Paz, ¿no? Y cómo nos cimbró. Y creo que aparte de las reflexiones que habría que hacer en esta temporada, a pesar de todas las crisis, de todos los temas que nos invaden, es cómo podemos hacerle frente, ¿no? Y entender quizá lo que está sucediendo, entender las raíces, el origen y participar como ciudadanía demandando, exigiendo justicia, transparencia, legalidad. A propósito de esto, no, como tenemos tan poco tiempo, pero yo creo que lo podemos dejar para seguir conversando, pero a propósito de esto también está en la agenda recientemente este tema que ha puesto, que lo vinculo, ¿no? Este tema que ha puesto el presidente de la consulta, a ver si se enjuician o no a los expresidentes, ¿no? Es decir, los hechos del pasado. Lo vinculo porque hablaba, ¿no? ¿Qué nos toca como ciudadanía quizá? Pues es conocer qué, digamos, qué nos trajo, ¿sí? Creo que es importante. Yo no soy de las que creen que debemos de olvidar el pasado, al contrario, debemos de entenderlo y me encanta platicar con mis maestros de historia, entenderlo, entender así el presente y poder implementar acciones para evitar también situaciones catastróficas y dolorosas para el futuro. Y a propósito de esto, está arrancando, digamos, va a arrancar esta consulta a nivel nacional. Sin embargo, aquí hay una controversia, en este paréntesis que hago una controversia porque la pregunta no quedó planteada así. La Suprema Corte de Justicia, que le corresponde, digamos, definir si va a ser esta consulta o no, que va a ser la primera que va a organizar el INE, entiendo, y es un ejercicio de participación democrática, pero la pregunta quedó una cosa muy larga, ¿no? Algo así como de que si estás de acuerdo en que se revisen las decisiones políticas del pasado, ¿no? Entonces queda como muy ambiguo. Entonces ahí pues ya ha habido muchísima controversia, ¿no? Sobre si verdaderamente para qué si servirá esta consulta o no, si va a ser una especie de catarsis de los ciudadanos, de todo esto que enfrentamos, de violencia y de cómo se le hizo frente la guerra contra el narco de Felipe Calderón, algunos hechos también de Peña Nieto, en fin. ¿De qué serviría? Plantean muchos y sobre todo así planteado, pero también creo que algo que está en la mesa de discusión y por eso lo traigo a colaciones, y yo me sumo a estas reflexiones, la justicia no tendría que consultarse. Es decir, si hay elementos, que los hay, para poder llamar a cuentas, ¿no?, a expresidentes y cualquier otro funcionario que esté o exfuncionario que haya participado de presuntos hechos delictivos, no tenemos por qué siquiera consultar, ¿no? La justicia todos seamos iguales, ¿no? Ciudadanas, ciudadanos, en cualquier Así momento. es, entonces me parece que ha repercutido y más un texto violento, están presentes estos dos temas, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que nos deja esta violencia millones, muchísimas víctimas, como en este caso que ahorita vamos a comentar, ¿no? De la balacera tremenda, ¿no? Contra civiles. Ahí se está generando otra discusión y lo están presentando los medios de comunicación. Se trata ya de terrorismo, se trata de hechos de generar terror, ¿no? O forma parte de esta violencia a la que lamentablemente nos estamos, entre comillas, acostumbrando, o de pronto hay hechos todavía más que sobrepasan, digamos, eso a lo que estamos, entre comillas, y lamentablemente acostumbrados, muchos no, desde luego, o si verdaderamente es terrorismo. Entonces, quedan derivado de estas acciones y de estas situaciones violentas, como decía, muchísimas víctimas que reclaman justicia y que me parece que están en todo su derecho y que por supuesto se sienten terriblemente ofendidos y ofendidas cuando escuchan que se va o por lo menos que hay un planteamiento de someter, ¿no? Que quedaría la duda, como si no hubiera elementos, por ejemplo, como en el caso del expresidente Peña Nieto, como si no hubiera elementos para cuestionar y para investigar muchas de sus decisiones. Entonces, y por supuesto de todos los expresidentes también, ¿no? Entonces, pues cierro este paréntesis, es otro de los temas que va a seguir dando de qué hablar. Hoy mismo vienen unos representantes de los organizadores de esta consulta, le va a tocar también a Morena, digamos, emprender ello y va a dar información. Se va a consultar a nivel nacional, pues, ¿no? Que la ciudadanía vote si sí se enjuician o no se enjuician, pero no está planteado así. Entonces, en este mismo escenario,
de situaciones violentas que estamos enfrentando en las horas recientes, días recientes. Esto que les platicaba ahorita fue el día de ayer en Zacatecas, pero hace un par de días ocurrió en Tamaulipas, ¿no? Y comparto la nota de la BBC, como lo refleja a nivel internacional, ¿no? De Londres. Masacre de Reynosa, cabecea la nota. ¿Qué se sabe del ataque que dejó 15 muertos en la ciudad mexicana el fin de semana, ¿no? Y es una nota que retrata, me parece, muy bien lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió el sábado en el municipio mexicano de Reynosa. Personas muertas, ¿no? Primero las autoridades señalaron que desconocían los motivos detrás de este ataque perpetrado, ¿no? Pero la primera teoría apuntaba a un enfrentamiento entre cárteles. Entonces, en las últimas horas las autoridades también, refleja el medio de comunicación, han comenzado a desvirtuar esta hipótesis y considerar la posibilidad de que se trató de un ataque indiscriminado contra civiles que estaban en las calles de Reynosa, ¿no? Aquí hay que recordar, y también lo identifica el medio, operan distintos grupos dedicados al narcotráfico de personas hacia Estados Unidos, como el cártel del Golfo, y ahí entra la discusión sobre pues, de qué se trata, como una lucha por el territorio, es decir, generar ese terror, ¿no? O algunas otras situaciones, es decir, una lucha entre los grupos delincuenciales, o bien generar pues también este terror derivado de esta lucha, que también la vimos nosotros, ¿no? La vimos en Los Cabos y algo identificamos de ello, ¿no? Irving Barrios Mujica, fiscal general de Tamaulipas, dijo este martes, que el objetivo de los autores de la masacre en Reynosa, que ocurrió el 19 de junio, era crear terror, ¿no? El fiscal sí así lo consideró. Dijo que este hecho, refirió al fiscal, es una lucha entre las células del cártel del Golfo por el control de los territorios, y por eso dispararon, y eso es lo que más cimbró, ¿no? A diestra y siniestra. Asesinaron a 19 personas, 15 personas de la población civil y 4 delincuentes, ¿no? Y algunos de los testimonios que han informado, por ejemplo, el grupo Radio Fórmula, ¿no? Declaró el fiscal también, a partir de lo que se ha ido recabando, entraron, dice el fiscal, disparando a diestra y siniestra, se metieron a tiendas, robaron a algunas personas, ingresaron a un taller mecánico, les quitaron los teléfonos, robaron vehículos, todo con la intención de causar terror en la sociedad y desestabilizar la paz en Reynosa, ¿no? Esa fue su declaración. No sé si tengas algo que comentar, ¿no? El detalle también está en estos dos estados, ¿no? También está la incertidumbre, ¿no? Porque son finales de gobiernos, ¿no? Hubo elecciones hace unos días, hay un cambio de gobierno, si bien no tengo aquí el dato, pero en Tamaulipas era panista. Y en Zacatecas es una coalición, ¿no? Entonces era PRI, Verde y Alianza, ya recuerdo. Y entonces, bueno, eso es lo que está gobernando en ese momento, que es lo que se van a enfrentar estos futuros e inmediatos ya gobiernos estatales que van a estar presentes, ¿no? Y qué es lo que se está dejando, qué es lo que se está recorriendo. Y lamentablemente en Tamaulipas, bueno, pareciera que no ha cesado, ¿no? Ya mencionaste, ¿no? Desde los sexenios pasados, pero recordar es revivir también esa parte, ¿no? De cómo ha estado, pues, uno de los estados más que se ha enfrentado al narcotráfico, ¿no? Entonces sí hay una lucha constante. De repente yo veía eso y, bueno, ¿cuándo ha cesado esta guerra, no? En el caso de Tamaulipas, ¿no? ¿Cuándo ha cesado? Y te quedas pensando, haces como un recuento, ok, a veces pensarás pudieras pensar, ¿no? Que es como ya natural ver eso, un escenario cotidiano, lamentablemente, ¿no? Y ahora regresa con más fuerza. Entonces, no ha estado bien esos dos estados y pareciera que seguirá más latente. Sí, y parte, digamos, como resultado de este escenario, en los distintos medios de comunicación y mesas de análisis, incluso el día de ayer observaba algunas, están poniendo en la mesa, o es, digamos, de la discusión y, ¿no?, a disposición de la ciudadanía, es qué viene
¿Qué se ha hecho, qué se hizo y qué viene? Hay que recordar que la estrategia contra el narcotráfico de Felipe Calderón pues fue balas, ¿no? Balas, enfrentarlo con todo y en el caso de Enrique Nieto fue retraerse, ¿no? Algunas acciones sí, y se criticó mucho también, incluso en algún momento se pensaba, o sea, sobre detenciones sobre un cártel, ¿no? Detenciones más sobre Ajá, unos que sí. otros. Y en el caso de esta nueva autoridad, del presidente Andrés Manuel, ha sido muy enfático en referir que balazos no, sino abrazos, abrazos no balazos. Abrazos, Y no eso balazos. Invariablemente lo están recordando y lo están proyectando los medios de comunicación y están haciendo énfasis en que a la luz de lo que estamos observando, pues tampoco va esa estrategia, ¿no? Porque la situación continúa, los miles de muertos que tienen familias, que dejan familias, que son lesionadas y por eso es que se está cada vez más pues dañando el tejido social, continúan. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Y hasta aquí lo dejaría yo, ¿no? En el panorama nacional. ¿Cuál tiene que ser entonces la estrategia para que finalmente esos estados que han sido golpeados duramente y que hoy están enfrentando esa sociedad, el terror, y que como parte de una sociedad también que enfrentó una violencia extrema, ¿no? Lo conozco, lo sabemos. Yo recogí muchísimos testimonios de gente que quedó en medio de balaceras y que estaba impactada en su momento aquí en La Paz, gente que se enfermó, gente que le dio diabetes por un susto, gente que tuvo situaciones de enfermedad cardíaca, o sea, porque les tocó en las calles, en fin. No podemos más que solidarizarnos y también sumarnos, me parece, al reclamo de revisar la estrategia de seguridad y que sea lo más adecuada, desde luego, ¿no? Tampoco se puede quedar como en la inacción, ¿no? Y por supuesto que no lo ha estado haciendo del todo, ¿no? El gobierno federal se implementó la Guardia Nacional, pero ahora va a pertenecer al ejército, en fin, escuchar las distintas voces, escuchar a los expertos y finalmente poder avanzar, pero esto parece que no tiene fin, ¿no? Y así lo están reflejando pues los medios de comunicación. Pero tenemos otro panorama complejo también en Baja California Sur, que es el avance acelerado, el incremento acelerado de contagios de COVID en nuestra entidad. Lo veníamos advirtiendo, veníamos platicando, veníamos alertando hasta donde nos alcanza en este espacio a la ciudadanía de que estábamos teniendo un repunte y de que no había que bajar la guardia, nadie, porque el bicho seguía presente. Y bueno, ocurrió lo que lamentablemente no queríamos que pasara y tenemos un brote tremendo en Los Cabos especialmente, ¿no? Por supuesto que aquí en La Paz también, pero la situación está muy complicada en Los Cabos. Ya se reunió el Comité Estatal de Seguridad en Salud, determinó finalmente retroceder, es decir, en lo que se había avanzado y ahora tenemos la alerta, estamos en el nivel de alerta 5. Es retroceder o avanzar según se vea, ¿no? Ajá. Retroceder en lo que pensamos porque ahora somos más restrictivos, pero avanzamos en el semáforo porque ya estamos llegando casi al 6, es un nivel antes del 6, ¿no? El color crítico, y esto es derivado a que en el análisis epidemiológico están identificando un repunte significativo de entre 200 y 400 casos diarios de COVID y concentrados en su mayor parte en Los Cabos. Les digo la cifra oficial en Los Cabos, a la fecha permanecen identificados 1,344 casos. En La Paz, identificados 813. Estas cifras pues encienden las alertas y así lo han reflejado los medios de comunicación locales. Ahorita voy a leer algunos titulares. En ciertas, ¿por qué? Pues por la capacidad hospitalaria, ¿no? Eventualmente esto podría colapsar. Las autoridades nos han dicho, el delegado del IMSS, que es donde se concentra la mayor parte de los pacientes, aseguró en conferencia de prensa que la ciudadanía no tema, que están garantizados los servicios, que hubo una reconversión hospitalaria. Esto quiere decir que se están ocupando áreas diversas para la atención de COVID, que se va a seguir haciendo, ojalá. Lamentablemente, y yo añadiría que forma parte de esta estrategia que nos anunciaron, pero ya el día de ayer, no sé si te tocó ver en redes sociales,
los espacios que se están reconvirtiendo, es decir, en salas de espera, en pasillos, se están colocando camas de hospital en Los Cabos, ¿no? Y esto, por supuesto que debe ser impactante, ¿no? Pero afortunadamente dentro de todo, pues están ocupando esos espacios. Pero ¿hasta dónde puede hacerle frente un Estado, ¿no? A esto. A mí no me gustaría para nada observar las imágenes terribles de otros países que vimos en el avance de la pandemia, países, algunos de ellos centroamericanos, sudamericanos, en donde de verdad era una situación crítica frente a la falta de hospitales y de espacios. Entonces, hoy nos han asegurado que van a buscar esos espacios y que están recibiendo equipamiento, ventiladores, camas. Se reconvirtieron 2 hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, se reconvirtieron solamente para la atención COVID. El Hospital General de la Secretaría de Salud, en San José del Cabo, y uno de los hospitales del IMSS también. Entonces, son solo COVID, para que dimensione la gente. Estamos hablando de cientos de camas que son solo para atención de COVID. Entonces, 2 hospitales completitos en Los Cabos. Y en el caso de La Paz, pues el Hospital General del IMSS se está ampliando también. La Clínica 34, que antes no estaba, digamos, que estaba para otro tipo de atenciones, pues también ya se está ampliando. ¿Te congelaste? No sé sí, se me fue el internet, no sé si ya estoy, ya regresé. Me asusté muy rápido. Ya estamos de vuelta, me asusté. Que a mí sí me estén escuchando porque estaba más diciendo cómo va, sí, ¿no? Sí, acá tengo mis datos, está bien, fue aquí en mi computadora. Ok, sí, te me congelaste unos segundos, pero decía que cómo se están, digamos, reconvirtiendo los espacios para la atención solo de COVID. En Los Cabos hay 2 hospitales completitos solo para la atención de COVID. En La Paz, el Hospital General del IMSS, se están ampliando espacios. Me comentaban, recogía testimonios de personal médico que me decía áreas de estudio de médicos residentes, o sea, áreas de estudio o de descanso van a ser ocupados por camas, ¿no? Para COVID. También en la Clínica 34 se va a ampliar para tener unidad COVID. También en el Hospital María Luisa de la Peña, que tiene 13 camas, se van a ampliar hasta 20 camas. Ese hospital es privado, pero se puso a disposición de las autoridades sanitarias. Déjame. Un sorbo. Sí, porque es demasiada la información que hemos tenido en estos días. Entonces, esa es como la ruta, ¿no? Ahorita que se están elevando todos estos casos en Los Cabos, pues la atención. Y aquí lo interesante y que nos planteaban, interesante porque, pero entiende las alertas, ¿no? Es decir, hoy no tenemos el perfil de hospitalizados y de activos de personas adultas mayores, que lamentablemente pues estas personas tenían más comorbilidades por su propia edad, más enfermedades, pero tenemos de jóvenes y a mí me duele mucho, ¿no? Que sean de la edad de mis alumnos, de la edad de gente entrañable, querida, ¿no? Tenemos hospitalizados a 8 menores de edad, menores de 10, 12 años, hasta meses, y tenemos a jóvenes que se están infectando por COVID, ¿no? Es decir, de 18 a 20 y tantos años hay gente hospitalizada, pero en promedio, me decía el secretario también en entrevista, el secretario de Salud, tenemos el nivel de hospitalización de entre 29 y 35 años, el promedio. Jóvenes que también fueron mis egresados, ¿no? de comunicación, universitarios, y el promedio de gente de edad, de rango de edad, digamos, de los graves, son, sí ya no fueron, ¿no? Pero desde luego, tremendo, de 45 años, 45. Muy jóvenes también, jóvenes en edad productiva. Y los graves también, ojo, los pacientes graves de 47 años, esa es la edad promedio. Graves, ¿a qué me refiero? A que están siendo intubados, ¿no? Antes observábamos estas historias terribles de nuestros adultos mayores de 60 años, de 70, de 80, de 90 años intubados, pero hoy los estamos observando de 47 años y tenemos personas sin el dato. Ajá. Sí, aquí ya nomás les comento, bueno, que en la gráfica de coronavirus BCS, ¿no? .go.mx, ahí usted puede ver las estadísticas, ¿no? Que pues se van actualizando constantemente. Así es. Entonces, son 112 personas que están intubadas. 102. 102. ¿Qué ocurre? Yo platicaba con
médico que recién se jubiló, el doctor José Luis Urias, ya, ¿no? Me planteaba su testimonio de lo difícil que es atender y lo impactante que es y el estrés que causa y el dolor que causa atender a una persona en paro respiratorio, ¿no? Entonces, de emergencia, cuando tienen que ser intubados. Entonces, es todo una carga de estrés, de sufrimiento, tanto para los médicos que están allí, para poder sacar adelante y, por supuesto, para el paciente, ¿no? Toda esa invasión. Entonces, de verdad no es una cosa menor. Estamos hablando, como decía, de personas de 47 años que tienen hijos, que tienen niños, niñas que están jóvenes, que están en edad, plena edad productiva también. Entonces, de verdad, ahorita escuchaba una mesa de análisis con especialistas en Radio Fórmula con nuestro colega Gabriel Camacho, vocero de la UNAM para COVID, y el doctor Torres Baldos, inmunólogo de Baja California Sur, y nos hacían la referencia, ¿no? El COVID siempre ha sido grave, ¿no? Y hoy continúa siendo una enfermedad grave, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos y atender las medidas, de verdad, y asumir que va a pasar mucho tiempo, de verdad, o sea, para que esta situación cambie. Entonces, asumir que tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento social, con medidas restrictivas y con una responsabilidad de verdad ciudadana del mayor nivel, ¿no? Porque solamente así podremos evitar esta tragedia que hoy está ocurriendo en Baja California Sur. Organismos internacionales, especialistas a nivel nacional, ubican a Baja California Sur como esta entidad donde está ocurriendo la tercera ola, el brote tremendo que estamos teniendo de casos. Ya identificaron también 3 cepas, 3 variantes de coronavirus. En palabras del secretario de Salud, decía, son las más perruchas. Esas fueron como sus palabras para expresar la peligrosidad de estas variantes. Es decir, son más mortales y complican la atención. Entonces, tenemos 5 casos. El secretario de Salud me reiteraba que no estaban como masificados, pues, o que no había una circulación comunitaria. Pero ya tenemos 5 casos, pero los especialistas que hoy escuchaba también en la mesa de análisis en Radio Fórmula, comentaban, sí, han aparecido, complican la situación, pero también es importante recordar, y yo me sumaría a este llamado, el COVID siempre ha sido un virus grave, ¿no? O sea, causante de muertes, de miles de muertes. Entonces, digamos, si nos asusta este tema de las variantes, pues tendría que asustarnos el COVID desde siempre. Y lo que hemos visto es que hay una contradicción, porque parece que en las campañas no, ya se olvidó de que había ese bicho mortal, ¿no? Ese virus mortal. Y otra situación interesante que también aparece, y hoy lo publicamos, es que me comentaba en entrevista el secretario Víctor George que una situación que ocurrió en Los Cabos que identificaron es que los hoteleros relajaron las medidas porque dejaron de enviar pruebas. Había un programa, si recuerdas, específico de pruebas en el sector turístico y estaban enviando hasta 4,000 pruebas por semana. Y durante las campañas, en este periodo, en estos 2 meses, bajaron a mandar unas 200 pruebas. Imagínate, ¿qué significaba esto? Que anteriormente estaban encontrando a la gente, estaban identificando a la gente asintomática incluso, porque estaban agarrando de forma aleatoria, no solamente a los que traían síntomas, y hacían las pruebas de PCR, que son las que permiten identificar cuando tienes la enfermedad, aun cuando no desarrolles síntomas. Entonces, pues se podían aislar a los trabajadores del sector turístico contagiados y también se podía prevenir entonces la propagación del contagio. Cuando empiezan a dejar de mandar estas pruebas, a dejar de hacerse, pues, ¿qué tenemos ahora? Muchísimos contagiados. Y la mayor parte de ellos pertenecen al sector productivo, están asegurados del IMSS, entonces ahí por lo menos, y eso yo lo hago, ¿no? Haría una asociación o me preguntaría, ¿no? ¿En dónde se contagiaron? ¿En los trabajos? ¿En qué zonas? ¿No? Pero son la gente que está en plena producción, ¿no? Así es que ya tenemos que ahora, no solamente podemos señalar que hubo responsabilidades y que bajaron la guardia, desde luego los políticos,
políticas también que estuvieron en campaña generando aglomeraciones, pero también empresariado y por supuesto las decisiones ciudadanas, ¿no? Creo que nos toca a todos y todas ser responsables y asumir cada quien la parte que nos toca, pero además ya tenemos nuevas restricciones y de verdad que ojalá que esto que estamos enfrentando nos sirva para lo que viene, ¿no? Yo hacía una reflexión a la luz de todos estos datos y les decía hasta donde nos alcance, ¿no? Nuestro espacio, pero especialmente a mis estudiantes, vean esto como, como un huracán categoría 5. Eso sí lo conocemos, eso sí estamos tristemente acostumbrados, identificamos y nos da miedo y sabemos los estragos que causan, ¿no? Porque la península está en esa zona crítica de huracanes. Pues hagan de cuenta que viene un huracán 5 y que va a atravesar la península, que lo tenemos aquí abajito. De ese tamaño puede ser la crisis si no tomamos las decisiones personales en principio adecuadas, ¿no? Y que es usar cubrebocas, evitar la cercanía social, es decir, apostarle al distanciamiento, no ir a lugares cerrados ni concurridos. Esto incluye, desde luego, las compras básicas. Hay que hacerlo en línea si se puede, de verdad. O muy bien protegidos. Escuchaba recomendaciones de expertos. ¿Qué hacer? El cubrebocas, no cualquiera, ya a estas alturas donde hay tanto virus en los lugares donde está circulando, el cubrebocas que esté cada vez más, que te proteja más, no aquellos que quedan así como aguaditos o los de tela que se te andan bajando y te los estás subiendo, no, si se puede doble, yo diría, ¿no? Pero el cubrebocas que esté más fijo, entonces, para evitar el virus que pueda entrar por tu organismo a través de la respiración. Incluso los especialistas hablan de que los tapetes sanitizantes no son tan efectivos porque no lo puedes llevar, digamos, en los pies, ¿no? Pero el cubrebocas sí, lavado de manos frecuentemente y o el gel antibacterial. Evitar estar en Que esta esos kilos zona en la calle. Así es, esto es básico y con eso podemos reducir. Entonces, hoy el llamado de autoridades, desde la sociedad civil, de especialistas, del personal médico que se está cansando ya también de atender, esa es otra. Ya vinieron 20 médicos de Puebla y de Sinaloa a apoyar a Los Cabos y se va a cansar y se van a necesitar De más hecho, personal. ya, ¿cuántas veces no has dicho, no? De que ya los médicos, médicas, doctores, enfermeros, todo el personal que se encarga de cuidar nuestra salud está súper cansado, no ha parado y es el mismo personal. Afortunadamente, bueno, llega este relevo, ¿no? Para hacer frente, ¿no? A esta situación que Así estamos es, pero viviendo. si no atendemos estas medidas, de verdad yo me preguntaría, o sea, ¿hasta qué nivel? Pues no va a haber manos que sean suficientes, de verdad, si no atendemos las medidas nosotros, si no, en términos de los especialistas, cortamos la cadena de contagio. Claro. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Finalmente, a mucha presión me parece que también de ciudadanía y de especialistas que están advirtiendo esto, hubo este avance en el semáforo. ¿Qué significa? Que cierran muchos comercios, que se reduce el aforo, que ya no hay ahorita museos, galerías, bibliotecas, parques, eventos sociales cancelados. Eventos sociales, joyerías, florerías, salones de belleza, todas estas actividades. Aquí las autoridades nos indicaron que van a revisar también el semáforo COVID para ver qué actividades sí verdaderamente implican un riesgo de contagio y cuáles no, sobre todo para ayudar a la economía. Yo, en un principio, desde luego, siempre me queda esta idea, ¿no? O sea, no se trata solamente de cambiar el semáforo a contentillo, como diría, ¿no? O para ajustarnos a la situación, sino verdaderamente basados en la ciencia, ¿no? Y por supuesto en el contexto, porque entiendo perfectamente, ¿no? Que aquellos comerciantes, muchos comerciantes que no generan aglomeraciones, que tienen apenas un estudio, que tienen a lo mejor 3 clientes en el día, ¿no? Un salón de belleza pequeño, en fin, que pueden seguir las medidas y el protocolo y que es indispensable para el sostenimiento de sus familias. Pero hay muchos otros, de verdad, que no, que sí representan un riesgo de aglomeración, entonces, pero que se analice de verdad y no a presiones y no solamente para tratar de cómo sí, digamos, avanzar, ¿no? Por encima de la salud. Entonces,
Creo que es importante esto, se va a revisar, pero por lo pronto estas medidas ayudaron. Yo el día de ayer hice un recorrido, ayudaron a que bajara muchísimo la movilidad. Yo pasaba, hacía recorridos en el centro, solamente en mi vehículo y observaba, ¿no? Observaba la movilidad tremenda de gente en el centro, los paraderos llenos de gente. Entonces, sin embargo, por las noches todavía en los bares y restaurantes la gente sigue yendo. Y no estoy hablando de una o dos personas en pareja, no, en 4, en Varios. 5, en 6 personas. O sea, se están aglomerando. Si hay una reducción en los restaurantes al 30%, en las mesas disponibles, ya sean 2, 3 o 4, 5, todas están llenas. No de todos los restaurantes, pero sí están concentrados en algunos. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay que hacer conciencia también. Podemos seguir apoyando el comercio local, pidiendo domicilio, ¿sí? Ordena y recoge, pero es necesario estar exponiéndonos con gente además que no vive con nosotros, que no está en nuestro núcleo familiar y que forzosamente, evidentemente, tenemos que quitarnos el cubrebocas para comer. ¿Es fundamental? No, no lo es. Perdón, pero no lo es, ¿no? Entonces, necesitamos entender eso. Y lo que hoy comentaban especialistas en la mañana, como te decía en el programa, es que esto por lo menos tenemos que acostumbrarnos a restringir nuestra movilidad hasta mediados del próximo año, no una semana, como lo implementó el semáforo, ¿no? El semáforo está vigente hoy, estas restricciones de venta de alcohol en la noche, restricciones de que solo una persona por familia en el centro comercial, eso ya estaba, pero parece que se les había olvidado y la autoridad no había hecho valer su autoridad y no revisaba. Entonces, hoy las tiendas, ayer pasé y ya estaban, Liverpool, Walmart, Soriana, todas ya cerradas, ¿no? Temprano, 9, 10 de la noche. Entonces, necesitamos hacernos a la idea, ¿no? De que es otra dinámica de vida y ni modo, nos toca así si queremos sobrevivir, ¿no? Para muchísimos años más. Entonces, ¿para qué aferrarnos a seguir conviviendo con mucha gente, ¿no? Hay que resguardarnos, hay que usar cubrebocas. La situación, como decía, en números está crítica. Hoy tenemos en promedio 2.000 activos, 2.255 casos y, perdón, déjenme actualizar porque a veces sí, no le actualizo a Sí. la página y se me queda, Ajá. son 2.497 casos y vienen 323 sospechosos, o sea, agregan casi esos que se van a confirmar. Por lo tanto, yo preguntaba al secretario de Salud los reales estimados, porque estos son los que se identifican, pero hay muchos más y me decía que habría que incrementar esto en un 30%, al menos, lo que nos da es más de 3.000 personas que estarían infectadas en Baja California Sur, ¿no? Entonces, la situación sí es para preocuparnos, pero no para inmovilizarnos, ¿no? Es decir, que tomemos las medidas adecuadas, que nos activemos en ese sentido, que hagamos ejercicio, que cambiemos nuestra alimentación, que sea más saludable, que estemos sí ocupados en informarnos, pero ocupados también en hacer nuestro trabajo como podamos hacerlo, ¿no? Y tratar de que nuestro sistema inmunológico resista, ¿no? Las vacunas son importantes, nos ayudan, pueden hacer que en el caso de un contagio, que eso es lo que hay que evitar, no se agrave. Entonces, nuestros adultos mayores están protegidos, afortunadamente ellos no están siendo hospitalizados, la mayor parte de ellos. Hay que seguirlos cuidando, pero ahora necesitamos cuidarnos nosotros, quienes estamos en esta edad, decía, productiva, y los jóvenes también, ¿no? Mucho los jóvenes. Lo que poder frenar la cadena de contagio mucho dependerá de ellos. Ni modo, tenemos que aguantar. Yo les decía a mis alumnos, aguanten, ¿no? Va a haber momentos para que sigan disfrutando su vida y pero este momento es de tomar las decisiones y la decisión es usar cubrebocas y resguardarse en su casa, ¿no? No hay de otra, a cuidarse al por mayor, ¿no? Entonces tratar de vigilarnos, de estar al pendiente para procurar tener mejores nuestros espacios, ¿no? Si bien hacemos caso omisos, también le toca pues a los políticos, les toca a los empresarios, pero definitivamente el control los tenemos nosotros, ¿no? El ciudadano, ciudadana, no vaya a esa carnita asada, no vaya a tales eventos, trate de estar en su casa, ya habrá tiempo, en algún momento de estos días o de estos meses que se pueda salir. Las cifras son alarmantes para nuestro estado, pues la
proporción de nuestro estado en cuestión de habitantes es muy baja en comparación de los demás estados, o sea, por eso lo pintan de esa forma. Hoy veía una entrevista con el secretario de salud de nuestro estado en cadena nacional, ¿no? Entonces, ahí le preguntaban acerca de las personas que están infectadas, sobre todo por las tres variantes que tenemos, ¿no? Y la más alarmante, que es la Delta, que si estaba vacunada las personas con las dos vacunas, que si cuál era el rubro, o sea, si las personas de mayor afectación, ¿no? Cómo era su muestra de vacunas. Entonces, ahí pues obviamente pues, se respondía en tono, pero nada nos libra, o sea, es decir, que aunque estemos vacunados, vacunadas, bueno, no quitemos ese renglón, ¿no? Ahora con mayor precaución, o sea, no se puede dar más marcha atrás. Y si bien aquí mencionabas cuántos casos, ya que le actualizaste, los casos 1517, La Paz 877, está de repente Perdón, es que si uno deja tenía la página abierta del día de ayer, pero tienes abierta. Actualizar. Exacto, entonces ya que le das el refresh, ¿no? Entonces ya te aparecen, sí. Así pero muy Pero, triste. ¿qué significa esto? Ver, o sea, está cambiando la cifra, ¿no? Y está subiendo, no está cambiando para abajo, está subiendo. Entonces, sí, 1517 Los Cabos, 877 La Paz. Entonces, las cepas que están circulando son más graves, son mortales, son 5 casos, pero no quisiéramos que llegara a más, pues. Y las vacunas sí sirven, eso es importante que decirlo, ¿no? Es decir, sí nos protegen, pero el problema es que es un virus nuevo, entonces no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo y de verdad como para qué jugarle, ¿no? O sea, para qué apostarle ahí. Yo creo que va a funcionar bien, ¿no? Entonces, no relajar. Exacto, no relajar, mejor prevenir el contagio y listo, ¿no? Entonces, Así es, pues eso es básicamente lo que está, el panorama local, no hay otra cosa que se vaya a hablar en Baja California Sur en estos días, sino solo COVID y la crisis que estamos enfrentando, ¿no? Y que ya lo están advirtiendo medios nacionales e internacionales también. Ahorita que viendo ya esa parte, ya mencionaste que tu recorrido que hiciste ayer, el transporte público, se habla de que sea un aforo del 50%, ¿no? Y que siga su protocolo. ¿También estuviste haciendo guardia en ese sentido? Sí, vi más movilidad, vi inspectores y vi también la policía municipal que estaba en los paraderos, ¿no? Entonces sí vi más gente. Digo, ¿qué necesidad de llegar a esta crisis? De verdad, actualmente ya no. Eso era lo que necesitaban hacer la autoridad, simplemente lo que le toca, que dejó de hacerlo, ¿no? Entonces, pues qué lamentable. 4 colonias con muchos contagios, nos informan ayer para finalizar, Los Olivos, Camino Real, Pueblo Nuevo y Colonia Centro. Así es que aguas en esas zonas, cuídense mucho. Por aquí tenemos cerca un hotel también, pero sí, o sea, de repente yo pienso, ¿por qué el centro? Yo no veo gente, ¿no? Pero bueno, tiene que ver pues con la parte del soporte que hay por aquí. Así es, así es. Pues te agradecemos infinitamente que estés con nosotros, finalizando el semestre una vez más. Ya llevamos 12 meses, gracias por la oportunidad, ¿no? Sus conocimientos, su información. Y bueno, esperamos que el próximo semestre también regreses, ¿no? Como vemos, de todo seguiremos virtual, pero pues con muchas ganas, ¿no? Sobre todo de informar a la ciudadanía, a la comunidad universitaria, que esté atentas a todo lo que suceda y no relajar medidas, por favor, no queremos ser más una estadística, ¿no? Somos personas, sigamos cuidándonos. Así es, pues nada, ese es el mensaje, ¿no? A seguirnos cuidando y muchas gracias por este espacio y si todo sale bien y si Dios quiere, aquí andaremos también el próximo semestre. Muchas y un saludo gracias. A mis alumnos, cuídense mucho, por favor. ¿Cómo te va? Por cierto, ya para finalizar esta parte, ¿cómo te fue con los estudiantes? ¿Cómo los notaste hasta Pues el final de semestre? Muy bien, dentro de todo no podemos exigir más, no podemos hacer más. Yo creo que tenemos que aprovechar cada oportunidad y creo que hoy más que nunca tenemos que apostarle a la empatía, al diálogo, ¿no? A la corresponsabilidad y hacer esto que se habla mucho, resilientes, ¿no? Entonces yo así veo a mis alumnos como que están haciendo un esfuerzo por estar, un esfuerzo por avanzar pese a todas las complicaciones y sobre eso, ¿no? Sobre eso nos manejamos. Así es que también sobre la base de la confianza y de la buena fe, así es que pues avanzamos creo que bien en este semestre, ¿no?
a pesar de todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya para despedirnos, nomás les decimos que ya está disponible el sistema para consulta de los resultados en la página web de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Usted le da clic en www.uabcs.mx y no olvide que se requiere el folio del Ceneval. Mucho éxito a cada uno de los que hicieron examen para entrar a nuestra universidad. Esperemos queden la mayoría o todas, pero por favor entre a www.uaps.mx y ahí podrá darle clic con su folio que se requiere, que te da Ceneval, ¿no? Que ya lo tienes tú, así que esta consulta de resultado del concurso de selección a nuevo ingreso 2022 ya es un hecho, ya puedes ver ahora sí que haces o no en nuestra alma mater. Hasta aquí la información. Gracias, Juan Quintana, en los controles técnicos. Yasmín Rodríguez se despide. No deje de estar presente virtualmente, auditivamente en nuestros canales en 1180 de AM, en mixlr.com/Radio WAPS y también en Facebook Comunicación Radio WAPS. Muchas gracias y hasta la próxima.